Bienvenidos. Hoy vas a escuchar una historia tan estremecedora como imposible de ignorar, la vida y la muerte de Jason Jiménez contadas desde un ángulo que nadie se atreve a mostrarte. En este video descubrirás cómo un presentimiento se convirtió en destino, y cómo un hombre que llegó desde lo más profundo de la pobreza, terminó enfrentándose a la visión más oscura de su propia vida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una simple biografía, es una advertencia que hoy toma fuerza como nunca antes. Jason Jiménez habló de esos sueños apenas 20 días antes del accidente, en televisión nacional, sin imaginar que esas palabras serían una profecía. Contó que había soñado 3 veces con un siniestro aéreo, 3 veces viendo el mismo final, 3 veces sintiendo que la muerte lo estaba llamando por adelantado. Nadie le prestó demasiada atención en ese momento, pero hoy esas declaraciones paralizan a todo un país. No es común que un artista cuente públicamente que ha visto su propia muerte, y mucho menos que esa visión se cumpla con una exactitud tan perturbadora. En medio de esta historia, quiero darte las gracias por ver este video, y pedirte que te suscribas al canal para seguir creando contenido que realmente vale la pena y que me motiva a continuar con estas investigaciones profundas. Porque para entender lo que ocurrió el 10 de enero de 2026, primero hay que entender quién era Jason Jiménez antes de convertirse en leyenda. Hay que viajar a su infancia, al origen de sus miedos, a los lugares donde aprendió que la vida no regala absolutamente nada. Su historia no comenzó sobre un escenario iluminado, sino en una casa marcada por el ruido de los golpes, el olor del alcohol, y el llanto de una madre que intentaba sobrevivir día tras día. Pero antes de llegar a todo eso, volvamos al punto que desató esta tragedia. 20 días antes de morir, Jason reveló que una aeronave en la que viajaba había tenido que regresar de emergencia por una falla en el motor. Ese incidente lo sacudió profundamente. Dijo que lloró, que sintió que no vería a su familia nuevamente, y que, desde entonces, los sueños empezaron a perseguirlo. No fue casualidad, no fue coincidencia. Algo dentro de él sabía que el peligro estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Y aún así, siguió viajando, siguió cumpliendo compromisos, siguió cantando como si la vida no le estuviera dando señales. Sus sueños eran cada vez más vívidos. En uno de ellos, se vio muerto, vio su nombre en las noticias, vio exactamente aquello que el país entero vería el 10 de enero. El reporte de un accidente aéreo, los restos de una avioneta incendiada, y el anuncio de que Jason Jiménez, a sus 34 años, había fallecido. Este primer capítulo abre la puerta a una de las historias más impactantes de la música popular colombiana. Lo que viene a continuación no solo te mostrará quién era Jason, sino por qué su vida parecía empujarlo hacia un destino que, aunque intentó ignorar, terminó cumpliéndose con una precisión inquietante. Para comprender la magnitud del destino que alcanzó a Jason Jiménez, hay que regresar al lugar donde todo empezó, a una infancia marcada por el miedo, la incertidumbre y la violencia, que moldeó su carácter para siempre. Jason no nació en un hogar lleno de música ni en un ambiente de oportunidades. Nació en un contexto duro, en el que cada día se sentía como una batalla silenciosa que debía librarse antes de que la noche trajera nuevas tormentas. Desde pequeño, vio escenas que ningún niño debería ver jamás. Su padre, dominado por el alcohol, perdía el control con facilidad y descargaba su rabia contra su madre. Gritos, golpes, amenazas y un ambiente cargado de dolor fueron los sonidos que acompañaron los primeros años de vida de Jason. Allí, en esa casa, donde la violencia era rutina, aprendió que la fortaleza no se hereda, se construye a golpes del destino. Su madre, cansada de aguantar lo insoportable, decidió huir. Tomó a Jason y a su hermana en plena noche y dejó atrás la vida que conocía. No había plan, no había dinero, no había certezas, solo una necesidad desesperada de proteger a sus hijos. Se refugiaron en Manizales, donde por un tiempo sobrevivieron gracias a la ayuda de una tía, pero incluso ese pequeño respiro no duró demasiado. Un hombre apareció entonces en sus vidas con promesas de un futuro mejor en Bogotá, promesas que se derrumbaron en una semana. Llegaron a la capital sin conocer a nadie,
y él desapareció sin explicación alguna, dejándolos solos en una ciudad enorme, fría y despiadada para quienes no tienen recursos. Fue el momento exacto en que la niñez de Jason terminó. A los 13 años tuvo que convertirse en adulto sin preparación alguna. Para ayudar a su madre, comenzó a trabajar en Corabastos, el mercado más grande del país, un lugar donde solo los más fuertes sobreviven el caos del amanecer. Allí organizó costales, cargó cajas, sudó bajo el sol, y descubrió lo que significaba ganarse la vida con esfuerzo real. Desde las 4 de la mañana hasta que su cuerpo no podía más, Jason trabajaba para aportar unos cuantos pesos en casa. Ese fue su primer escenario, el lugar donde aprendió disciplina, resistencia y un sentido de responsabilidad que marcaría su vida para siempre. Pero entre la rutina dura de Corabastos, Jason encontró algo que lo mantenía a flote: el canto. Cantaba mientras trabajaba, cantaba en los descansos, cantaba para aliviar el peso del mundo que cargaba en la espalda. Y pronto la gente empezó a notar que ese muchacho delgado que movía cajas tenía una voz diferente, una voz llena de sentimiento, una voz que parecía cargar las heridas y esperanzas de miles de personas. No era un talento fabricado, era la vida convertida en música. A los 13 y 14 años también comenzó a escribir canciones, letras que hablaban de dolor, de abandono, de madres que luchan solas, de la crudeza de la realidad y de la necesidad de sobrevivir. No escribía ficción, escribía lo que vivía. En cada palabra se sentía la cicatriz de su infancia, y esa autenticidad sería uno de los pilares que lo llevarían años después a conquistar escenarios inmensos. Con el paso del tiempo, Jason empezó a presentarse en bares, en pequeños conciertos de pueblos, en cualquier sitio donde le dieran la oportunidad de cantar. A veces recibía dinero, otras veces no, pero cada presentación lo acercaba un poco más al sueño, que parecía imposible para un joven que había crecido con tan poco. Su debut musical comenzó con esfuerzos que casi nadie veía, con noches de cansancio extremo y mañanas en las que debía volver al mercado como si nada. Entonces llegó el año 2013, un punto de quiebre. Con solo 22 años, lanzó su primer álbum, Con el Corazón, Volumen 1, un proyecto que parecía modesto, pero que contenía algo especial. La verdad de un joven que había sufrido más de lo que cualquier adulto admitiría. Una de esas canciones, Te deseo lo mejor, empezó a resonar entre la gente. No era un éxito inmediato, pero poco a poco quienes lo escuchaban reconocían algo que hace falta en muchos artistas: honestidad. Su voz no fingía emociones, las transmitía, porque había vivido cada una de ellas. Así comenzó a cambiar su destino. El niño que organizaba costales se estaba convirtiendo en la voz de miles de colombianos que habían pasado por situaciones similares. La gente lo escuchaba y se veía reflejada. Su dolor era su dolor, su lucha era su lucha. Su música se transformó en un espejo emocional para quienes no tenían forma de expresar todo lo que cargaban. Pero mientras su carrera empezaba a tomar forma, su vida personal también estaba a punto de cambiar de manera definitiva. Y ese cambio llegó una noche específica, durante un concierto en un pequeño pueblo que parecía uno más en la larga lista de presentaciones que hacía para sobrevivir. Sin embargo, ese día el destino lo estaba esperando para mostrarle el camino hacia su futuro hogar, su familia y el amor de su vida. La historia de esa noche marcaría el inicio de una de las relaciones más profundas y decisivas en la vida de Jason Jiménez, una relación que lo acompañaría hasta su último día, y que hoy sigue siendo uno de los pilares de su legado emocional. La noche en que Jason Jiménez conoció a Sonia Restrepo parecía, en apariencia, un concierto más dentro de su rutina agotadora. Era 2013, un año en el que aún repartía su tiempo entre corabastos y presentaciones pequeñas en bares y fiestas de pueblo. No era una estrella, no era un artista reconocido, era un joven de 22 años con una voz poderosa y un sueño que todavía parecía demasiado grande para su realidad. Sin embargo, esa noche marcaría un antes y un después en su historia personal. Sonia tenía solo 18 años, y había salido con sus amigas para celebrar un triunfo deportivo. No iba buscando nada más que un buen rato, pero cuando Jason la vio entre el público, algo cambió en él, lo contó más tarde con sinceridad.
Dijo que quedó flechado de inmediato, como si en medio del ruido y las luces precarias hubiera encontrado una respuesta que no sabía que estaba buscando. Se acercó a ella, la molestó un poco, intentó llamar su atención, y sin querer, terminó generando una pequeña discusión. Ese malentendido sería el inicio de una de las historias de amor más profundas de su vida. A pesar del encuentro algo torpe, intercambiaron números, no había redes sociales fuertes, no había videollamadas, no había nada de lo que hoy facilita las relaciones a distancia. Sonia vivía en Pensilvania, Caldas, mientras Jason se movía entre Bogotá y diferentes pueblos, buscando lugares donde cantar. Aún así, comenzaron a hablar, a conocerse, a construir una relación basada en mensajes, llamadas y encuentros breves cada vez que Jason podía viajar. Fue un año difícil, lleno de incertidumbre, pero también lleno de una conexión que crecía sin prisa y sin presión. En uno de esos encuentros, Sonia le confesó algo que podía haber cambiado todo. Le dijo que tenía una hija llamada María Camila, una niña de 2 años. No sabía cómo reaccionaría Jason, porque muchos hombres, especialmente a los 22 años, no están preparados para asumir la paternidad de una niña que no es suya. Pero Jason no era como la mayoría. Haber crecido sin un padre presente le había enseñado lo que significaba el abandono y lo que un niño pierde cuando un adulto decide no hacerse responsable. Por eso, en lugar de alejarse, se acercó más. María Camila se convirtió en parte esencial de su vida. Jason la aceptó sin condiciones, la trató como su hija desde el primer día. Y poco a poco fue construyendo un vínculo tan fuerte que nadie podía dudar de su entrega. No hacía diferencias. No hablaba de ella como hija de su pareja, sino como su hija. Ese gesto definió la clase de hombre que era Jason, alguien que sabía amar sin reservas y sin miedo. Después de un año de relación a distancia, Jason le dijo a Sonia que se mudara a Bogotá. Le confesó que empezaba a irle un poco mejor, y que quería construir un futuro juntos. Fue entonces cuando le hizo 3 promesas, que marcaron su historia para siempre. Le dijo que sería su esposa, que sería la madre de sus hijos, y que la sacaría profesional. Las 3 promesas las cumplió con una precisión que hoy parece casi simbólica. Convivieron, tuvieron 2 hijos juntos, y Jason financió los estudios de Sonia, hasta que logró graduarse como contadora con especialización en derecho tributario. Mientras su familia crecía, su carrera explotaba. En 2014, lanzó Aventurero, la canción que lo llevó al reconocimiento nacional. Luego vinieron éxitos como Vete, ¿Por qué la envidia?, Mi venganza y Ni tengo ni necesito. Su voz empezó a viajar por Colombia, y más allá, construyendo un público fiel que veía en él, no solo un cantante, sino un hombre auténtico que cantaba con el alma. En 2021 fue reconocido por Billboard como Artista Revelación Latino, y ese mismo año participó como jurado en un programa de televisión que consolidó su presencia mediática. Pero el momento que lo convirtió oficialmente en leyenda llegó en julio de 2025, cuando llenó el estadio El Campín de Bogotá, con más de 40.000 personas cantando sus canciones. Fue el primer artista de música popular en lograrlo, y ese día marcó la historia de un género que siempre había sido subestimado. A pesar de su éxito, Jason seguía siendo el mismo muchacho que alguna vez cargó costales en Corabastos. No olvidaba de dónde venía, no cambiaba su esencia, no se dejaba deslumbrar por la fama. Y mientras su carrera llegaba a la cúspide, su vida familiar parecía estar en el momento más pleno. En junio de 2024 nació su hijo Santiago, el bebé que tanto esperaba, el hijo que completaba la familia que había construido con sacrificio y amor. Pero a pesar de todo ese éxito, había algo en él que no lograba calmarse. Ese miedo que lo había acompañado desde el incidente aéreo empezó a intensificarse, las pesadillas regresaban. La sensación de que algo malo estaba por ocurrir se volvía cada vez más real. Y aunque intentaba ignorarlo, aunque intentaba mantener la normalidad para su familia y para su público, algo dentro de Jason parecía saber que el destino lo estaba empujando hacia un punto sin retorno.
Esa inquietud sería la antesala de los acontecimientos que sacudirían a Colombia pocos meses después, una secuencia de sucesos que dejarían evidencia que los presentimientos no siempre son simples temores, sino advertencias que la vida nos envía antes de oscurecerse. El 9 de enero de 2026, Jason Jiménez ofreció un concierto en Málaga, Santander. Nadie allí imaginaba que sería la última vez que el artista cantaría en un escenario. Su voz estaba llena de fuerza, su actitud era la misma de siempre, entregada, apasionada. No había señales externas de peligro, pero por dentro, algo seguía inquietándolo. Esa noche regresó a descansar, sin saber que estaba viviendo las últimas horas de su vida. Al día siguiente, tenía otro concierto programado en Marinilla, Antioquia. Su banda ya lo esperaba, y el evento estaba completamente organizado. Miles de personas habían comprado entradas. Era una presentación importante, parte de la gira que seguía fortaleciendo su carrera, mientras planeaba un segundo concierto monumental en el Campín, para marzo de 2026. Todo parecía avanzar hacia un futuro brillante, pero ese futuro nunca llegaría. El sábado 10 de enero, Jason y su equipo decidieron viajar en la avioneta Piper Navajo PA-31 que él había adquirido. A bordo iban 6 personas. El piloto, el copiloto, un fotógrafo, un asistente, un representante y el propio Jason. Despegaron desde el aeropuerto de Paipa alrededor de las 4:11 de la tarde, rumbo a Medellín. El clima era aceptable, el trayecto era relativamente corto, y nadie imaginaba que la tragedia estaba a minutos de desarrollarse. Justo antes del despegue, el fotógrafo Wiseman Mora publicó una historia en Instagram. Ese video, que parecía un registro casual del viaje, se convirtió horas después en una pieza clave en la investigación y en la indignación nacional. En las imágenes se veía al piloto utilizando su teléfono celular durante la maniobra de despegue. El avión ya estaba en movimiento, la cabina vibraba, la pista avanzaba frente a ellos y, aún así, el piloto tenía una mano ocupada con el teléfono. Ese detalle, aparentemente simple, pasó de ser una curiosidad en redes a un cuestionamiento profundo. ¿Por qué un piloto usaría su teléfono en el momento más crítico del vuelo? El despegue es una de las etapas que más concentración exige. Cualquier distracción puede marcar la diferencia entre un ascenso seguro y un desastre irreversible. Y ver al piloto sosteniendo el celular generó una conmoción inmediata. Minutos después de despegar, la avioneta perdió altura de manera abrupta. Los habitantes de la vereda Romita, sector Marengo, escucharon un ruido extraño que no se parecía al sonido típico de una aeronave estable. Miraron al cielo y vieron el aparato tambaleándose. Luego vino el impacto. La avioneta se estrelló en un potrero, y en cuestión de segundos, las llamas envolvieron todo. Cuando los vecinos corrieron hacia el lugar, ya era demasiado tarde. El fuego era tan intenso que nadie pudo acercarse lo suficiente para ayudar. No hubo gritos, no hubo tiempo. La aeronave quedó completamente calcinada. Los bomberos y la policía llegaron, pero no había nada por hacer. Las 6 personas a bordo murieron en el impacto o en el incendio inmediatamente posterior. Colombia recibió la noticia con incredulidad. Un país entero quedó paralizado al confirmarse la muerte de Jason Jiménez, un artista que representaba la esperanza, la superación y la fuerza de quienes vienen de abajo. La tragedia se volvió aún más dolorosa cuando los medios comenzaron a recordar las declaraciones de Jason en televisión. 21 días antes, él había contado públicamente que soñaba con accidentes aéreos. Lo dijo con serenidad, sin dramatismo, pero con la honestidad de quien está viendo algo que no logra comprender del todo. Esos sueños parecían simples temores al principio, quizás consecuencias del incidente previo, en el que una aeronave había tenido que regresar de emergencia por la falla de un motor. Pero ahora, después del accidente, esos sueños tomaron un sentido premonitorio, que dejó al país entero con la piel erizada. Las investigaciones comenzaron de inmediato. La fiscalía abrió una indagación formal.
La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes inició el análisis de los restos de la avioneta, recopiló testimonios y estudió el video del piloto con el teléfono en la mano. Los expertos coincidieron en algo fundamental. El uso del celular durante el despegue constituía una distracción grave y absolutamente injustificada. Aunque aún no se podía afirmar que fuera la causa directa del accidente, su presencia introducía un factor de riesgo inaceptable en un momento de alta exigencia operativa. Mientras Colombia buscaba respuestas, el dolor se extendía de manera desigual pero profunda. En Marinilla, miles de personas esperaban a Jason para el concierto de esa noche. Muchos se enteraron de la tragedia, estando aún frente al escenario. Hubo silencio, llanto e incredulidad. Gente que había comprado entradas con ilusión, terminó recibiendo la noticia más devastadora. Ese escenario vacío se convirtió en símbolo del vacío que dejaría Jason en la música popular. Y mientras todo esto ocurría, alguien más vivía un dolor imposible de medir. Sonia Restrepo viajó al lugar del accidente apenas supo la noticia. Las imágenes que circularon en medios la mostraban sostenida por dos personas porque no podía mantenerse en pie. Sus gritos desgarraban el aire. El humo seguía saliendo de los restos calcinados de la avioneta donde había muerto el hombre con quien había compartido más de una década de amor, el padre de sus hijos, el compañero de vida que estaba a solo meses de casarse con ella. Esa escena se convirtió en uno de los retratos más duros de la tragedia. El accidente no solo extinguió la vida del artista, rompió futuros, sueños, planes y momentos que nunca llegarían. Su familia perdió un padre, una pareja, un sostén emocional. El país perdió a un referente cultural. Y mientras las llamas se apagaban en aquel potrero, comenzaba a surgir la pregunta más difícil de todas. ¿Se pudo evitar esta tragedia? Nadie tenía una respuesta definitiva, pero el país entero sabía que la herida quedaría abierta. La muerte de Jason Jiménez no solo dejó un vacío emocional en su familia, dejó también un eco profundo en la música popular colombiana y en millones de personas que habían encontrado en él un símbolo de superación. Mientras las investigaciones avanzaban lentamente, el país intentaba asimilar que uno de sus artistas más queridos había partido de manera tan repentina, tan violenta y tan dolorosa. Su familia enfrentaba el duelo más difícil. María Camila, la mayor, escribió en redes sociales 3 palabras que paralizaron a todos: me parte el alma. Era una frase corta, pero cargada de una verdad imposible de suavizar. A sus 15 años tenía que enfrentar la pérdida del padre que la había criado desde que era apenas una niña. Para ella, Jason no fue un padrastro, fue su padre en todo sentido, su guía, su modelo, su protector. Perderlo significaba perder parte de su identidad, parte de su historia, parte de la estabilidad que él había construido con tanto esfuerzo. Taliana, con 7 años, quedó atrapada en un espacio extraño entre la memoria y el olvido. Lo recordaba, pero no lo suficiente. Podía evocar ciertos momentos, ciertas risas, ciertas escenas, pero no tenía la edad necesaria para retener cada detalle con claridad. Iba a crecer con fragmentos, con recuerdos borrosos que se irían diluyendo con el tiempo. Para ella, comprender la ausencia se convertiría en un proceso largo y doloroso. Y Santiago, el bebé de 6 meses, crecería sin un solo recuerdo propio de su padre. Tendría fotos, tendría videos, tendría historias que su familia le contaría, pero nunca tendría la experiencia directa de escucharlo reír, de sentir su abrazo, o de ver su mirada orgullosa mientras crecía. Ese vacío, el de un hijo que no llega a conocer a su padre, es uno de los dolores más difíciles de sanar. Sonia Restrepo, con solo 28 años, quedó convertida en el pilar emocional de una familia rota. Durante más de una década compartió su vida con Jason. Construyeron sueños, hicieron planes de boda, imaginaron un futuro juntos. Ahora tenía que enfrentar la realidad de criar a 3 hijos sola, mientras procesaba su propio duelo, mientras respondía preguntas para las que no existían respuestas, mientras intentaba sostenerse aunque por dentro todo se desmoronara. Su fortaleza se volvió el reflejo del amor que había compartido con Jason, un amor
que no desaparecía con la muerte, pero que se transformaba en un peso silencioso que tendría que cargar cada día. Mientras tanto, el mundo de la música popular lloraba la partida de uno de sus artistas más influyentes. Figuras reconocidas expresaron públicamente su tristeza. Carlos Vives habló del dolor de tener que cantar en medio de la noticia. Fonseca recordó sus conversaciones con Jason. Silvestre Dangond compartió un video de un recuerdo reciente y escribió palabras que hicieron llorar a miles. Cada mensaje dejaba claro que Jason no solo era admirado por su talento, sino también por su humildad y la nobleza con la que trataba a todos a su alrededor. En Manizales y en Manzanares, su tierra natal, se decretaron días de duelo. Las calles se llenaron de flores, de fotos, de mensajes escritos por gente que lo había visto crecer, o que simplemente se sentía representada por su historia. Era un homenaje espontáneo y sincero a un hombre que había logrado transformar su vida a través del esfuerzo y que, al hacerlo, había inspirado a todo un país. Pero mientras los homenajes crecían, también crecían las preguntas. ¿Cómo pudo el piloto distraerse durante el despegue? ¿Se revisaron correctamente las condiciones de vuelo? ¿Hubo fallas mecánicas adicionales? ¿Se debió evitar el viaje después de los sueños que Jason había contado en televisión? Cada pregunta abría una herida mayor. La investigación oficial avanzaba, pero ninguna explicación era suficiente para calmar el sentimiento de que esta tragedia pudo haberse evitado. El legado de Jason, sin embargo, no se detuvo con su muerte. Sus canciones comenzaron a sonar una y otra vez en las radios. Aventurero, Vete, Mi venganza, Ni tengo ni necesito, volvieron a lo más alto de las listas. Para muchos, escucharlo era una manera de despedirse. Para otros, era la forma de recordar de dónde venía, qué había logrado y cómo su vida demostraba que ningún origen es destino, si existe la voluntad de luchar. Lo más conmovedor fue la cantidad de historias que comenzaron a aparecer después de su fallecimiento. Músicos que contaban cómo Jason llegaba temprano a los ensayos para ayudar a cargar equipos. Técnicos que recordaban su trato respetuoso, su interés genuino por las familias de todos los que trabajaban con él. Fans que relataban cómo un gesto suyo, una conversación corta, o una dedicación improvisada, había cambiadoles el día o incluso la vida. Era evidente que su grandeza no estaba solo en su voz, sino en su humanidad. Entre todas esas historias surgió aquella del niño que vendía dulces afuera de un concierto, a quien Jason no solo compró toda la mercancía, sino que además le ofreció pagarle los estudios. Ese acto de generosidad silenciosa hablaba de un hombre que no olvidaba que él también había sido ese niño en situación difícil, que él también había necesitado una mano alguna vez, y que, cuando tuvo la posibilidad, decidió convertirse en la mano que otros necesitaban. Hoy, la ausencia de Jason Jiménez sigue doliendo. Duele para su familia, para sus amigos, para sus seguidores, y para un país que vio en él una representación de la lucha cotidiana de millones. Pero también deja una enseñanza profunda. Que la vida es frágil, que los presentimientos no siempre son temores vacíos, que las oportunidades deben aprovecharse y que el amor debe expresarse mientras se puede. Su historia es una invitación a no guardar palabras, a no aplazar abrazos, a vivir con intención. Porque aunque Jason murió a los 34 años, su legado sigue vivo en cada canción, en cada escenario donde su música suena, en cada persona que encuentra consuelo en su voz y en cada niño que ve en su historia la prueba de que sí es posible salir adelante. Su muerte fue una tragedia, pero su vida fue una victoria. Y mientras su música continúe, Jason Jiménez seguirá viviendo en el corazón de quienes lo amaron, lo admiraron y encontraron en él un ejemplo de resiliencia y esperanza.